Aquí comienza Del mito a la realidad, un programa profundo, provocador y entretenido que se adentra en las grandes ideas de la tradición filosófica para iluminar los desafíos de nuestro tiempo. Conducen el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, porque pensar sigue siendo un acto revolucionario. Afina tus oídos porque aquí comienza Del mito a la realidad, en tu Radio Universidad de Atacama. Un cordial saludo para todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Marco Antonio Maturana, psicoanalista, y aquí estoy junto a mi amigo y brillante escritor de ciencia ficción, Gacro, en un nuevo capítulo del mito a la realidad. Que como saben quienes nos escucharon en nuestro capítulo de apertura, el programa tiene como objeto contribuir a la comunidad con un diálogo diseñado para entregar conocimiento y particularmente hacerte filosofar. En este episodio hablaremos sobre la belleza, el rechazo y de lo que ocurre cuando miramos sobre la superficie, porque la belleza, la verdad es que es un concepto bastante abstracto. Siempre se tiende a pensar acerca de la belleza con respecto a una simetría, ¿cierto? El mundo científico actualmente habla acerca de qué es lo que percibimos como nosotros como belleza, que puede ser la simetría del rostro, ¿cierto? El mismo tamaño de los ojos, el mismo tamaño de la nariz, ¿cierto? Y también podemos darnos desde el punto de vista, desde la perspectiva de la persona, ¿cierto? Sin ir más lejos, podríamos poner de ejemplo al pintor Botero, ¿cierto? Que a él le gustaba, por ejemplo, la contextura rellenita, ¿cierto? Gordita como lo... Sí. Claro, muy similar al personaje de Lilo y Stitch. No sé si viste esa película de Disney tan bonita. Sí. Lilo le gustaba fotografiar a personas ahí gorditas, que es muy distinto a la vez a lo que se ve, por ejemplo, en las pasarelas de la moda, en las cuales las modelos y los modelos son extremadamente delgados. Sí, y sufren bastante. Una vez me enteré de que para mantener esa figura tenían que comer papel. ¡Wow! ¡Wow! Yo sabía que Michael Jackson, el cantante... hay que ver la película. Sí, hay que ver la película. Yo todavía no la veo. Comía una sola vez al día. No te puedo creer. Por eso se mantenía tan delgado, fíjate. Es lamentable, pero claro, vamos a ver más adelante en el transcurso de este programa cómo la belleza puede esclavizarnos. Precisamente. Y así es como en este capítulo vamos a hablar entonces sobre la belleza, el rechazo y lo que ocurre cuando miramos solamente la superficie. ¿Cómo se llama este capítulo? La bella es la bestia. La bella es la bestia. Claro. Voy a comenzar con el cuento, ¿ya? Ok. Recuerden que nosotros tenemos la dinámica siempre de partir con un mito griego, sí. ¿Ya? Y los mitos griegos tienen la particularidad de casi siempre tener aprendizaje, ¿cierto? De tener moraleja, ¿ya? Y bueno, por lo mismo vamos a hablar hoy día del mito de Hefestos. ¡Wow! La bella es la bestia. La poderosa reina del Olimpo quedó embarazada y muy pronto, después de desposarse con el dios de los cielos, Hera y Zeus serían padres en sus sueños, y en sus sueños la diosa del cielo idealizaba a su primer hijo como el dios más bello del Olimpo, gastando el tiempo en su imaginación. Sin embargo, al nacer el pequeño Hefestos, se veía velludo y con la piel con manchas oscuras, tiznado por hollín, lo que a los ojos ilusionados de su madre era horripilante. Guiada por un instinto salvaje y una profunda furia, Hera arrojó a su primogénito desde el monte Olimpo al mar. El bebé sobrevivió, pero recibió un gran daño en sus piernas, obligándolo a cojear de por vida. La sirena Tetis lo cuidó y lo llevó a una de las islas llena de volcanes, en donde creció para convertirse en el amo de la forja. Ya estando crecido y lleno de humildad, volvió al Olimpo exigiendo ver a Hera, a cambio de un gran regalo hecho por sus propias manos. Un hermoso trono forjado en oro, cuya belleza era digna de los dioses. La diosa, asombrada y arrepentida por el horror que cometió hace años, lo dejó pasar, viéndolo como una visita fugaz, aunque su verdadero interés era el trono. Al sentarse en él, se dio cuenta de que era muy cómodo. Pero cuando intentó ponerse de pie, le fue imposible. El trono era una trampa.
que solo su creador sabía cómo liberar. Hera le rogó a su desterrado hijo que la liberara, y aunque Hefesto sentía mucha rabia contra su madre, la liberó bajo la condición de ser aceptado en el Olimpo nuevamente. Como la deidad Hera, además le pidió como una deidad. Además le pidió a su padre, Zeus, de forma muy sorpresiva, que le permitiera desposar a Afrodita, la más hermosa y codiciada diosa del Olimpo. Zeus accedió a las peticiones de su primogénito, y al llegar al Olimpo se transformó en uno de los dioses más respetados, y tal vez el más útil, de todos los habitantes del Olimpo, pues fue quien finalmente construyó las armas y elementos que definirían a cada uno de los dioses. Fue feliz en su trabajo, mas no en el amor, pues a pesar de estar casado con la diosa cuya fama era la de ser la más hermosa, fue esta misma quien pronto le sería infiel con su hermano Ares, el dios de la guerra. Qué mal. Sin importarle los sentimientos de su esposo, que la consentía en todo. La bella, en su interior, era una bestia. Tanto Hera como Hefestos fueron víctimas de su ceguera ante el concepto de la belleza superficial y banal. Ambos cometieron el error de solo ver el cascarón y no el valor interior de lo que tenían enfrente. ¡Wow! ¡Qué triste historia! Bastante triste. Si tú te pones a pensar, ambos personajes, ambos protagonistas de la historia, vieron solamente el cascarón, vieron solamente la superficialidad como la belleza. Y la verdad es que ambos recibieron un daño a campo por el hecho de tener esta visión egoísta, esta visión egocentrista, superficial, como queramos llamarlo. Es algo bastante triste, que no tiene un final feliz, por decirlo así. Quizás solamente como una idea en el comienzo de este pensamiento, de este diálogo, la belleza no radica en el exterior. Quizás somos mucho más que un cascarón. Y es así como en este mito griego, Hefesto es rechazado desde su origen, no solo por su aspecto, sino por no encarnar el ideal de belleza de su madre Hera. Arrojado desde el Olimpo al nacer, sobrevive marcado por la herida física y simbólica del abandono. Lejos de desaparecer, transforma su dolor en capacidad. Crece en el exilio, domina el arte de la forja, como bien tú decías, y se convierte en creador de objetos dignos de los dioses. Ya adulto, regresa no desde la súplica, ojo, sino desde su propio valor, confrontando a su madre mediante una trampa que revela tanto la culpa como la dependencia. Como la dependencia, sí, nunca podemos olvidar, ¿cierto?, a nuestra madre, sea como sea esta. Finalmente es reconocido y reintegrado al Olimpo, aunque su historia no queda exenta de nuevas tensiones, como su vínculo con Afrodita. El mito expone una verdad incómoda. Aquello que es rechazado por no ajustarse con la expectativa puede, sin embargo, contener un valor esencial que solo se revela con el tiempo. Entonces, Hefesto no fue rechazado por lo que era. Por su madre era, sí. sino por no cumplir, claro, sino por no cumplir con su expectativa. Así a veces lo que rechazamos en otros es simplemente lo que no encaja en nuestra fantasía, mi querido amigo Gacro. Claro, era como era. Era como era. Era como era. Sí. Mira, evidentemente esto no es solamente un asunto de estética, sino que va a tener una consonancia en la forma de vernos. ¿Tú te consideras guapo, Graco? Me lo han dicho y me han dicho también lo contrario, fíjate. Entonces parece ser que la sociedad de alguna forma nos pone un modelo al que debemos alcanzar para sentirnos bellos. Y como en distintas partes de nuestro desarrollo vamos siendo tan susceptibles a la mirada del otro, esta consideración ajena puede marcar mi identidad. Entonces vamos a ver que existen distintas repercusiones en la sociedad, en la individualidad, en la familia y también en el amor, como vemos en el propio mito, ¿no? En lo social, la cultura de la imagen. ¿Qué te parece cómo las redes sociales van
cada vez mostrando más una expectativa de aquello que sí corresponde a lo bello, dejando fuera, ¿cierto?, a la realidad de la naturaleza. Sí, es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con las muñecas Barbie, ¿cierto? Las muñecas Barbie como que presentan una figura perfecta, que a todo esto igual es como imposible para el ser humano y poder llegar a tener una figura de esa forma. Muchas niñas han sufrido por el hecho de querer ser como la Barbie y no poder llegar a hacerlo, porque es prácticamente imposible, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, había en el diseño, creo que el tamaño de las piernas era como el doble o el triple de lo que era el torso, lo cual es imposible para un ser humano. De la anatomía, claro. De la anatomía humana, ¿me entiendes? Y claro, aspirar a estas bellezas que son prácticamente inalcanzables, yo creo que genera un problema. Sin duda, mi querido amigo, vivimos también en un momento del mundo donde hay un intercambio cultural sorprendente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era un niño, recién estaba saliendo toda esta cultura asiática. Bueno, yo vi Mazinger Z, vi los Caballeros del Zodiaco, de esa época más o menos. Pero hoy en día vemos que esa cultura está ya impregnada en nuestra cultura chilensis. Por tanto, vamos viendo que los estereotipos van generando aspiraciones y cuando uno no cumple con esas características, las trata de formar de manera artificial. Hemos visto cómo hay personas que tienen un cabello hermoso, pero utilizan una peluca porque tiene el color de aquel personaje que es más aceptado por los demás. Había un caballero del Zodiaco que tenía el pelo verde. Sí, de eso me acuerdo. Sí. Afrodita, no me acuerdo el nombre. Era Sean de Andrómeda. Andrómeda. Tenía el pelo verde. Precisamente. Pues tenía un cabello fabuloso, pero todo el mundo quería tener el pelo verde en ese tiempo. Esta cosa de los rubios de ojos azules, por ejemplo. Claro. Si tú te das cuenta y miras el globo terráqueo, todos los países que están del Ecuador hacia arriba son las personas más caucásicas, ¿no? Claro. Y los asiáticos también. Sí. Pero de alguna forma esta cultura más caucásica ha sido la que ha imperado en el concepto de la belleza en apariencia. Y lamentablemente hasta el día de hoy continúa haciéndolo. ¿Y qué nos queda entonces a los latinos? Claro, como que salimos de estos cánones, ¿cierto? Estamos totalmente desarticulados aquí. Precisamente. Y quizá eso también genera un impacto en la forma de vernos, ¿no? Ya por ahí Jorge González, vocalista y autor de muchas canciones de Los Prisioneros, hablaba de los sudamericanos como en esa cultura sudaca, como el patio trasero de Estados Unidos, como aquello que precisamente estos países que imperan en el mundo rechazan. Y finalmente eso va generando una forma de vernos a nosotros mismos. Claro, por supuesto. Hay un asunto también importante en lo social con la validación externa. El problema no es buscar el reconocimiento, sino depender de él. O sea, está súper bien que nos queramos ver guapos, po. Sí, yo creo que es como una especie de respeto también hacia el resto del mundo, es decir, claro, que me vean lo mejor posible, ¿entiendes? Porque claro, como te ven, te tratan. Sí, eso es algo que es notoriamente es verosímil. Y ha generado muchas injusticias también, ¿no? También. O sea, está bien que usted se arregle, que se vea guapo, pero no es lo esencial. Ahí vamos profundizando un poquito más en lo que decía al comienzo. Parece que la belleza está en la forma en la que tú eres, en la forma en cómo tú hablas, en la forma en la que tú piensas. Y eso sí puede ser trabajado con el tiempo, con el conocimiento, viendo podcasts como estos, por ejemplo. Claro, ¿no? Por ejemplo. Leyendo libros, teniendo una perspectiva cada vez más amplia, más iluminada de la vida. Cuando uno se encuentra con esas personas, la belleza parece que sale del cascarón, de esa superficialidad, y se vive como un elemento que te eleva, que te hace bien. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar mucho, aprovechando también de vanagloriar, que hace poco fue el día de Star Wars, y yo soy un fanático acérrimo de Star Wars. Lo sé, mi querido. Claro, y de la ciencia ficción. Me llama mucho la atención lo primero que se me vino a la mente, que fue cuando Luke se reencontró con el maestro Yoda en Dagobah. Claro, porque él tenía como una predisposición bien especial, dijo, voy a encontrar un maestro. Él, seguramente Luke se imaginaba que iba a ser como una especie de Obi-Wan, ¿cierto? Un anciano, una persona definida
de cierta forma, y se encuentra con este nanito, ¿cierto? Verde, de orejas largas, que habla chistoso, de hecho, porque el primer Yoda hablaba gracioso. Esencial no es el amor. Claro, y finalmente, claro, el amor no es. Él hablaba así con la frase Alberres, claro. Pero claro, se encuentra con que no era lo que él pensaba, ¿me entiendes? Y era básicamente porque había idealizado el maestro ideal, ¿entiendes? Valga la redundancia, había idealizado el maestro ideal. Ajá. Pero finalmente se dio cuenta de que por su sabiduría, por el gran poder que tenía Yoda, su tamaño y su apariencia no importaban nada. ¿Entiendes? Precisamente. Hay una idealización entonces en la sociedad respecto de la belleza. La idealización se intensifica en la era de las redes sociales, donde se muestran versiones irreales de la vida. Y aquí me quiero detener un momento, porque el otro día salió incluso en las noticias que, ya existían los TikTokers y personas que han hecho de la comunicación un trabajo y que ha tenido una influencia muy importante. Quienes escuchan a estos TikTokers generan tendencia. Son los influencers. Los influencers. Claro. Y ahora salieron influencers virtuales de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esta imagen entonces? Ahora, si la persona que hacía de influencer era atractivo desde el concepto social de belleza, ahora es perfecto. Wow. El efecto Barbie. Y el efecto Barbie del que hablabas tú delante. ¿Y qué genera esto, sobre todo en los niños y en los adolescentes? Una expectativa, una necesidad de parecerse a esas personas. ¿Y cómo me puedo yo parecer a algo que es irreal? Sin enfermarme. Qué complicado, ¿eh? Sin enfermarme. Sí, porque de alguna u otra forma va a afectar a la salud mental que en este caso los niños, que son los que siguen más a los influencers, a los TikTokers, que son como la moda para ellos, ¿me entiendes? De hecho, ven más estas clases de cosas que hasta los mismos dibujos animados que nosotros veíamos cuando chicos. Precisamente, y bueno, aquí podemos adelantar una pregunta que vamos a ir contestando en la medida que vayamos avanzando en este programa, ¿no? Bueno, si es que los jóvenes, los niños, los adolescentes no debieran basarse en estos modelos para establecer su forma parámetro de mirarse, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sacan la información para saber si son aceptados o no? Pues parece que de los padres. Y ahí un anticipo, mamá, papá, hay que hablar con los niños, hay que estar junto a ellos, hay que darle valor a aquello que son y no a aquello que parecen. Precisamente. Afortunadamente, hoy ya no arrojamos hijos desde el Olimpo. Claro. ¿Cierto? Pero sí. Y tampoco van a sobrevivir si lo tiráis desde un cerro tan mal. O sea, Efecto era un dios y por eso quedó simplemente cojo. Afortunadamente. Pero si sí. A uno de los normales queda como ketchup. Pero lo que sí hacemos es rechazar todo lo que no cumple con el estándar. Eso es verdad. Y esa es la cultura imperante, lamentablemente, mi querido amigo Gacro. ¿Qué pasa ahora con el factor psicológico? El rechazo temprano marca la identidad. El rechazo no es solo un momento aislado, sino una huella que influye en cómo una persona se ve a sí misma y a los demás. Wow. De verdad, hay personas, por ejemplo, que he conocido, que tratan de mejorar su forma de vincularse con el resto, de aprender a ser más empáticos, aprender a ser más justos y todos estos conceptos que nos ayudan en una mejor sociedad. Pero cuando de pequeños aprendieron a diferenciar entre unos y otros, o bonitos y no tan bonitos, esos elementos aprendidos en la infancia se quedan. Y por después supuesto. Salen en el discurso. Hay un tema del bullying ahí relacionado con eso también. Sin duda, sin duda. Entonces vamos viendo que cuando esto ocurre en etapas tan tempranas y el niño, la niña, el adolescente se siente fuera de este estándar de predilección, entonces aparece una sensación de inseguridad que con el tiempo se va enraizando en la personalidad del adulto. Un niño herido, como dicen. Exactamente. Esto evidentemente lo determina el destino no existe, pero sí condiciona la forma en que se constituyen la autoestima y las relaciones.
Wow, qué potente. No sé si acaso has visto también, bueno, relacionado directamente con lo que tú decías, actualmente unos TikTokers, no sé si son asiáticas, que se maquillan y de repente tienen una apariencia totalmente distinta y se pescan y se ponen unos elásticos y unos scotch por acá y se estiran acá. Todos lo hemos visto. Sí, se ponen unos lentes de contacto con los ojos gigantes, así, finalmente después terminan pareciendo muñecas. O sea, terminan pareciendo como una Barbie, o anime, claro, de estos animes perfectos, así como la Sailor Moon, que eran prácticamente Barbies también. Y la verdad que, claro, tú empiezas a cuestionar qué es lo real, ¿me entienden? Porque la verdad que todo este concepto se lleva más allá de lo impactante que puede ser, como algo muy irreal. Mientras más irreal me veo, mientras menos me parezco a mí mismo, voy a ser más bello. Es algo que da para pensar muchísimo. Es muy interesante porque entonces yo, para cumplir con un estándar, me estoy alejando de mi esencia. Precisamente. Wow. Y evidentemente eso va a tener repercusiones en mi personalidad. Y es complicado porque, por ejemplo, yo he visto, muchas de mis amigas también, la que tenía el pelo liso, para las fiestas le encantaba hacerse rulito. ¿Ya? Y por ejemplo, la que tenía el pelo crespo, la que tenía sus rizos, ¿cierto? Se planchaba el pelo. Entonces, la verdad es que la belleza es diferenciarnos de tal como somos. Es querer ser diferente, llevarnos a un extremo y ver mirar al espejo una persona que no se parece a mí. Interesante pregunta, mi querido amigo. Mira, además, esto de tener que cumplir con un estándar genera dentro del sujeto esta sensación tan propia de la neurosis, que es la vergüenza. Todos en algún momento nos hemos sentido inseguros al tener que pararnos frente a un grupo, a exponer o a hablar, ¿no es cierto? Pero se exacerba cuando yo he sentido en mi desarrollo el rechazo, el no cumplimiento con el estándar. Y ahí podemos hablar brevemente de la lógica del apego. Existen tres estilos de apego: el apego seguro, el apego ansioso y el apego desorganizado. El apego seguro es el que promueve o pronostica una personalidad desarrollada en el adulto como una persona segura, que es esa persona que, a pesar de que es un ser humano, igual siente miedo como el resto, no tiene problemas para pararse y decir lo que siente, lo que piensa. Pero esa no es la realidad de la gran mayoría. La gran mayoría deviene de un apego ansioso, ambivalente, dependiente, etc. Y eso deviene de la forma en la que es mirado por sus progenitores. Porque el apego es la forma en la que se relacionan los progenitores con el niño. Por eso, en ese sentido, la pregunta es: mamá, papá, ¿ustedes cómo están observando a su hijo a propósito del mito? Porque aquí la marca que tiene Hefesto, más allá de la herida física, es la herida de que su madre le dice que no es bello, ¿no? Precisamente. En el mundo cotidiano vemos que de repente hay mamitas que por cariño le dicen gordita, gordito a su hijo, pero no se están dando cuenta que esa palabra puede trascender y generarse como una impronta, un tatuaje dentro de la forma en la que se concibe ese niño. Claro, incluso podría derivar en enfermedades que son graves, por ejemplo, tú que eres de la rama de la psicología, este tema de la bulimia, de la anorexia, hay un montón de enfermedades que derivan básicamente de una concepción física. Ah, no, pues sin duda, la bulimia nerviosa, la anorexia y todos aquellos padecimientos neuróticos del adolescente que están muy en boga, también el cutting, que es esta forma de autocastigarse, provocándose lesiones en la muñeca, en las piernas, ¿cierto? Muchas veces tiene, y así me lo han confirmado mis pacientes jóvenes, tiene que ver con la forma en la que piensan que son vistos por el resto. Claro, hay un tema también, mira, retomando el tema de Michael Jackson, que decían que él tenía también una especie de síndrome que era como de ser adicto a las cirugías plásticas, una cosa así. Bueno, hay varios en general artistas que tienen este tema. Se hacen la primera, después quieren ir un poco más allá, primero se cambian la nariz, después se levantan los pómulos, se ponen labios y no sé qué, y cada vez se van pareciendo
menos a cómo son. Yo recuerdo, hago un paralelismo también con una Lo película. que termina siendo infructuoso finalmente, porque ¿por qué recordamos a Michael? Por sus composiciones, Por supuesto. por su baile, Por por supuesto. su voz, no por su apariencia. Por supuesto. Yo hago un paralelismo también con una película que vi hace poco. O sea, hace mucho tiempo la verdad, pero la volví a ver porque me gusta mucho. Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar. ¿Ya? En la cual aparece solamente por unos instantes un personaje trans llamada Lagrado. Lagrado, le dicen Lagrado porque ella cuenta su historia en unos monólogos, porque durante toda su vida ha tenido que hacer del agrado de las otras personas. Y finalmente esta persona dice que los pechos le costaron no sé cuántos euros, el trasero le costó no sé cuántos euros, la limadura de los pómulos, la nariz y un montón de Limadura de pómulos. Limadura de pómulos, claro. Me imaginé la limadura del limón. Claro. Y finalmente, ¿a cuál conclusión llega? Porque él, al fin y al cabo, igual hace lo mismo que hacen estas chinas o lo que aspiran a hacer las niñas cuando ven a la Barbie, ¿cierto? Ella dice que uno es más auténtico mientras más se parece a lo que uno quiere ser. Al propósito. Al propósito. Interesantísimo. Entonces, ¿qué vemos? Que en función de esta cultura en la que vivimos, muchos adolescentes crecen sintiéndose insuficientes o sin lugar, lo que puede traducirse en malestar interno, como intentos autolíticos o de suicidio, o conductas externas de violencia escolar que, como lo dijimos en el programa anterior, hoy en día son titulares de noticias. Por tanto, uno podría aspirar a tener como pareja a la persona más perfecta, pero aún así vivir una relación vacía. Así es. Recomendaciones a la comunidad. Filosofía práctica. Señora, señor, joven, cuestiónese la expectativa. Porque la expectativa no te la pueden imponer las redes sociales. No te la pueden imponer las películas ni las pasarelas. Tu expectativa debiera tener relación con tu propósito. Y también con la aceptación propia. Precisamente. Yo, por ejemplo, acepté, porque desde chico me molestaban, que tenía la frente muy grande. desde que nací, yo creo. Mis tíos, por ejemplo, me molestaban que tenía 14 dedos de frente, me ponían la mano en la frente. Así. Y la verdad que acepté finalmente, ya no me hago chasquilla, como cuando chico, no me la tapo, ¿ya? Y la verdad es que me siento bastante más realizado, viendo que lo que podía ser un defecto por otras personas también es valorado. ¿Sí? Sin duda. Entonces la pregunta ahí cuando uno se cuestiona la expectativa es, ¿estoy viendo a la persona o la idea que tengo de ella? Otra recomendación será revisar el rechazo, darte cuenta de lo que estás diciendo, darte cuenta de tu guión, qué es lo que hay detrás de tu discurso. Cada vez que tú te refieres a hermanos de otros países vecinos, por ejemplo, o de personas por sus... no sé, su belleza, ¿Atributos? sus atributos, ¿cierto? O sus defectos, entre comillas, ¿no? Elegir desde lo real. Y lo real será aquello que tú, en lo que tú quieras plantearte en la vida, ¿no? Lo que decía respecto de ese propósito. Pero, oiga, señor, yo no tengo propósito en la vida. El propósito se construye. Y se construye conociéndose a uno mismo. Entonces ya vamos a ver, sobre todo quienes somos un poco más adultos, que en la vida conviene saber para dónde uno va, porque en ese camino te puedes encontrar personas similares con las que puedes generar una relación satisfactoria. Entonces la relación no está en la foto, no está en aquello que ponemos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, sino que está en aquello que nos satisface. Precisamente. Como decía el agrado. Precisamente. Por tanto, queridos amigos, así lo dijo Antoine de Exupéry en su libro El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Queridos amigos, pensar sigue siendo un acto revolucionario, pero reconocer lo esencial lo es aún más. Piensa, no repitas. Ha llegado a su fin un nuevo episodio del Mito a la Realidad,
Un espacio de conversación abierto, riguroso y vibrante. Una invitación permanente a cuestionarnos y a pensar con profundidad. Sus conductores, el escritor de ciencia ficción Gacro y el psicoanalista Marco Antonio Maturana, los esperan el próximo episodio para seguir explorando juntos las grandes preguntas de nuestro tiempo. Y recuerda siempre, piensa, no repitas.